Hola developer, espero que estés pasando unas muy felices fiestas, pero hoy quiero hacer un inciso para poder contarte cómo puedes personalizar las instrucciones para GitHub Copilot, de tal forma que cada vez que utilices el chat no tengas que recordarle cómo quieres que genere el código, las pruebas unitarias o incluso podemos pedirle que los mensajes de commit sean de una manera específica, además también de poder indicarle cómo queremos que revise nuestro código. Y todo ello podemos personalizarlo para cada uno de nuestros repositorios, de tal forma que cada uno tenga sus propias reglas. Así que arrancamos con la intro y empezamos. Para que puedas ver cómo funcionan las instrucciones personalizadas para GitHub Copilot, voy a utilizar este repositorio que puedes encontrar en la descripción de este vídeo. Pero antes de empezar a hablarte de estas instrucciones, necesitas saber qué tipo de instrucciones y para qué podemos personalizarlas. Y como puedes ver en esta documentación que te comparto en pantalla, podemos personalizar instrucciones para GitHub Copilot Chat que tengan que ver con la generación de código, con la generación de los tests, en qué se debería de fijar GitHub Copilot cuando revisa nuestro código y también qué pinta tienen que tener los mensajes para nuestros commits, de tal forma que podamos adecuar cuáles son las respuestas que nos da GitHub Copilot cuando está haciendo cualquiera de estas tareas. Y ahora que tenemos una versión gratuita de GitHub Copilot, podemos así aprovechar todas las interacciones que tenemos con el chat de una forma mucho más eficiente. Así que empecemos. Lo primero que debes saber cuando estamos hablando de personalizar estas instrucciones para GitHub Copilot es que podemos hacerlo a diferentes niveles. Podemos configurarlo a nivel de Visual Studio Code, es decir, que esta configuración o estas settings formen parte de mi usuario y que por lo tanto no formen parte directamente del repositorio, porque a lo mejor tengo definidas pues una serie de reglas que quiero que apliquen a todos los repositorios que abra en este Visual Studio Code. Para ello tendría que irme a la parte inferior izquierda de mi Visual Studio Code y hacer clic en la sección que se llama Settings. Y dentro de la misma podemos buscar por Copilot y dentro de esta vamos a poder ver que tenemos una sección que se llama Experimental y aquí vas a poder ver que podemos añadir esas instrucciones para la generación de código, para los commits, para la generación de los tests y luego por otro lado en la sección de preview también podemos encontrar la que tiene que ver con las revisiones. Y si por ejemplo vuelvo otra vez al apartado experimental y hago clic en Edit in Settings.json, aquí puedes ver que se me abre la configuración pero no a nivel de repositorio, sino a nivel de usuario, como puedes ver en el path que se muestra en la parte superior. Pero en este caso no es lo que queremos, sino que queremos que cada repositorio tenga sus propias instrucciones, porque puede ser que estemos trabajando con diferentes lenguajes de programación o con diferentes proyectos donde cada uno tiene sus propias reglas. Así que si cerramos este archivo y volvemos otra vez a la sección de settings, aquí vas a poder ver que cuando me voy de nuevo a la parte experimental, también puedes ver que en cada uno de estos apartados nos está indicando que está modificado a nivel de workspace. Por lo que si hago clic en cualquiera de estos links a esa configuración en el workspace y hago clic en Edit in Settings JSON, aquí vas a poder ver que lo que ocurre es que se abre un archivo que ya tengo guardado en el directorio que se llama .vscode y dentro de él es settings.json. Y si deshago los cambios, que simplemente me había metido un intro, aquí vas a poder ver que ya tengo configuración para cada uno de los apartados que indicaba en la documentación que puedo modificar. Obviando por ahora esta primera opción, si te fijas, cada uno de los apartados lo que me está permitiendo es dos cosas fundamentales. En primer lugar, puedo añadir diferentes textos, pues por ejemplo en este caso que estamos hablando de la generación de código, donde le estoy diciendo pues diferentes instrucciones que quiero que tenga en cuenta cada vez que a través de GitHub Copilot Chat le esté pidiendo que genere código. Y aquí como puedes ver, pues lo que está indicando es que cada vez que genere código, quiero que añada un comentario que diga que este código se ha generado utilizando GitHub Copilot. Y luego, por otro lado, como puedes ver, además de añadirle texto, también puedo indicarle diferentes archivos que me permitan, en un formato Markdown, indicarle también
pues otras instrucciones que a lo mejor sean un poquito más elaboradas o simplemente para que sea mucho más sencillo de mantener. Y de hecho, si me voy al directorio que se llama Docs, aquí he generado un subdirectorio llamado Copilot donde tengo las diferentes instrucciones con las diferentes temáticas que a día de hoy me permite pues personalizar. Si abro, por ejemplo, las que tienen que ver con Code Style, aquí vas a poder ver que tengo pues diferentes secciones, como por ejemplo qué estructura tiene que tener el directorio llamado source, para indicarle que, por ejemplo, si quiero crear un controlador, tiene que ir en el directorio llamado controllers, los servicios en el que se llama services y así un largo etcétera. Y luego, por otro lado, si por ejemplo tengo pues diferentes reglas en cuanto al naming que le voy a poner a los diferentes archivos que puedo llegar a crear dentro de este repositorio, pues que también los tenga en cuenta. Y así, como puedes ver, pues puedo adecuar estas instrucciones para este repositorio en concreto y que tenga en cuenta que no puede crear los archivos en cualquier sitio ni tampoco puede llamar a las cosas de la forma que mejor le parezca. ¿A qué mola? Pues vamos a verlo en acción. Si ahora me voy al directorio llamado source y me voy al apartado que se llama controllers, aquí vas a poder ver que ya tengo pues ese Hero Controller y luego también que tengo pues un directorio llamado interfaces y otro que se llama models, además de otro que se llama repositories. Si yo ahora cierro todo esto y abro un chat con GitHub Copilot y le pregunto cómo debo organizar mis archivos dentro del directorio source, debo organizar mis archivos dentro del directorio source. Y como puedes ver, me está listando todos los directorios que yo he indicado como parte de ese Markdown. Algunos todavía no existen y otros ya forman parte de este proyecto, porque es un proyecto que ya está en marcha. Y si por ejemplo le pregunto cómo debo nombrar una clase, pues en este caso te vas a dar cuenta de que no solo me está indicando cómo nombrarla, sino que si me fijo en las referencias que ha utilizado para poder darme esta respuesta, vas a darte cuenta de que está utilizando pues tanto las settings que hemos indicado como parte de ese settings.json y luego también dos archivos más, nuestro codestyle.md que acabamos de ver y luego otro que se llama copilot instructions.md. Y si te fijas, cuando me da el ejemplo de cómo debería de verse esa clase, también me está indicando el comentario que hemos especificado dentro de ese settings.json. Vale, ¿y por qué tiene en cuenta también ese Copilot Instructions MD? Pues porque si volvemos ahora de nuevo a nuestro settings.json, la primera propiedad que habíamos puesto a true lo que significa es que podemos crear también un archivo dentro del directorio llamado .github que se llame copilotinstructions.md, que básicamente lo que nos va a permitir es añadir también pues todas las instrucciones que consideremos directamente aquí, pero en este caso solamente para Code Generation. Y aquí lo que he hecho ha sido directamente crear pues una configuración un poquito más general y luego pues también le estoy diciendo cuál debería ser la estructura general de mi repositorio, no solo del directorio source, sino también de los diferentes directorios que forman parte de este repositorio, pero a un nivel raíz. Y de hecho, pues incluso si te fijas, pues también estamos diciendo que tenemos un directorio llamado infraestructura, el cual lo que va a contener son archivos de Terraform. Si yo ahora voy a mi Hero Controller, vamos a hacerlo, aquí te vas a dar cuenta de que tengo mi Get Heroes, Get Hero, Put Hero y luego por último Post Hero, por lo cual solamente me quedaría por crear el que elimina los héroes. Así que vamos a hacerlo y ahora vamos a utilizar, en mi caso, Command I y voy a abrir pues un chat en línea y vamos a pedirle que genere el método para poder eliminar héroes. Vamos a hacerlo. Y como puedes ver, lo primero que indica es un comentario que nos avisa de que este método lo que va a hacer es utilizar el método delete y cuál es la ruta que deberíamos utilizar para poder eliminar héroes. Y como segundo comentario, lo que está indicando es que este método se ha generado utilizando GitHub Copilot.
Y luego ya para finalizar, lo que está haciendo es comprobar primeramente que ese héroe que estamos intentando eliminar existe en base de datos para intentar evitar que tengamos pues un error si queremos eliminar pues un héroe que todavía no existe. Así que le decimos que queremos aceptar los cambios y como puedes ver, en este caso con un ejemplo bastante sencillo, puedes ver cómo las instrucciones que he indicado como parte de estos archivos las está teniendo en cuenta. Vale, perfecto, pues como puedes ver ya tenemos nuestro método deleteHero en el controlador, pero nos falta en nuestra clase repositorio, así que vamos a ir a la misma, vamos a hacerlo, y aquí pues vamos a pulsar un par de intros y vamos a pedirle a través del chat en línea que nos genere el método para eliminar los héroes. Y vamos a ver si sigue utilizando en este caso pues la información que le habíamos pedido. Perfecto, le damos a aceptar. En este caso, como puedes ver, no está utilizando como tal pues ese comentario que dice que se ha generado a través de GitHub Copilot, porque todavía está en una fase experimental estas custom instructions, y ahora pues nos vamos a ir directamente a la implementación y aquí pues vamos a pulsar un par de intros y vamos a pedirle de nuevo genera el método para eliminar los héroes. Genial, y aquí como puedes ver sí que está utilizando pues ese comentario que habíamos indicado como parte de esas custom instructions. Y además, si te fijas, pues a diferencia del resto, en este caso pues sí que está utilizando pues ciertas comprobaciones para ver que efectivamente pues ese héroe existe para poder eliminarlo, que si te fijas en el caso del update pues directamente lo actualiza y ya está, no hace mucho más. Vale, pues vamos a guardar estos cambios y ahora vamos a volver de nuevo pues a ese settings.json para ver pues otras cosas que podemos personalizar, como por ejemplo los mensajes que se generan para nuestros commits, que por si no lo sabías, GitHub Copilot también nos puede ayudar con esta tarea. Y de hecho, si guardo los cambios que tenemos hasta ahora y me voy al apartado de Source Control, aquí vas a poder ver que tengo unas estrellitas al lado de el cuadro de texto que utilizamos para poder generar estos mensajes que van a acompañar a ese commit que potencialmente vamos a sincronizar con nuestro repositorio, en este caso en github.com, y cuando agrego todos los cambios, si hago clic en estas estrellitas, va a tener en cuenta esos archivos para poder determinar pues cuáles son los cambios que contienen estos archivos. Y en este caso, si te fijas, mi commit tiene varias cosas interesantes. En primer lugar, lo primero que está haciendo es indicar que en este caso pues es una feature porque estamos haciendo ciertas modificaciones como parte de estos cambios que he añadido a los diferentes archivos, y luego por último añade al final un emoji. Si volvemos de nuevo a nuestro archivo settings.json, aquí vas a poder ver que está haciendo pues varias cosas. En primer lugar, en este caso le estamos diciendo que añada pues un comentario que diga que este commit ha sido generado a través de GitHub Copilot, que ahora veremos por qué no funciona. Nos está diciendo que use el modo imperativo y que añada un emoji al final del mensaje. Y además, en este caso también tenemos un markdown que he llamado commit style, que si nos vamos otra vez al explorador y le echamos un vistazo, este es bastante interesante porque aquí puedes ver que le estoy indicando pues que dependiendo de los cambios que tengan estos archivos, pues que añada ese fit dos puntos, fix, short, perf, refactor, docs, etcétera, de tal forma que el commit de primeras contenga una palabra clave que nos indique cuáles son los cambios que están relacionados con este commit. ¿A qué mola? Y por último, lo que le estoy diciendo es que sea conciso y claro y que no debería de exceder 100 caracteres. Además de que si hay un issue relacionado, pues que el mismo debería de tener el número del issue como parte del mensaje. Con lo cual, como le estoy diciendo que sea conciso y claro, pues puede llegar a la conclusión de que añadir ese mensaje que indicaba que ese commit ha sido generado por GitHub Copilot, pues podía hacer que excediera el mensaje y que quizás pues no era del todo relevante. Si ahora, por ejemplo, guardo estos cambios, vamos a hacerlo. Le decimos que nos queremos sincronizar.
Y ahora pues intentamos, por ejemplo, modificar este Markdown. Vamos a quitar, por ejemplo, esta última sección y le damos a guardar para que veas que esto realmente funciona. Si ahora le digo que quiero pues poner estos cambios en una fase stage y ahora le volvemos a pedir ese mensaje, pues en este caso, como puedes ver, en vez de utilizar ese feed, utiliza docs. Pues ya estamos llegando al final de este vídeo. Déjame mostrarte un par de configuraciones más para estas Custom Instructions. Así que si volvemos al archivo settings.json, vas a poder ver que también tengo instrucciones personalizadas para los tests. Y aquí, como puedes ver, pues he utilizado un texto que indique en un comentario el tipo de test que está generando. También le decimos que utilice el comentario que ya hemos utilizado en los ejemplos anteriores para saber que ese test se ha generado gracias a GitHub Copilot. Y luego también pues algo bastante típico, que es que utilice el mismo nombre que el método que se está testeando. Y también, como hemos hecho en el resto de los ejemplos, pues tenemos un Markdown únicamente para los estilos de los tests o todo lo que tiene que ver con los tests que vamos a querer implementar para este repositorio en cuestión. Así que si me voy de nuevo al explorador y ahora echo un vistazo a este Markdown, pues aquí lo que le estoy pidiendo a modo de ejemplo es que cuando se pidan test para algunos de los componentes que formen parte de este repositorio, pues que cree dos tipos en concreto, los que tienen que ver con esos Happy Path y también con el Sad Path. Así que vamos a probarlo rápidamente. Si me voy a mi Hero Controller y vamos a seleccionar, pues por ejemplo, nuestro nuevo Delete Hero, aquí lo que voy a hacer ahora es utilizar el slash, vamos a utilizar test y le vamos a decir genera los tests para este método. Y como puedes ver, en este caso ha utilizado 6 referencias para poder generar estos tests y si hago un poquito de scroll, pues vas a ver que utiliza tanto la de Code Generation, Test Generation, Copilot Instructions, Code Style, Test Style y luego, por supuesto, el propio archivo Hero Controller. Y aquí, si te fijas, el punto número 3 lo que está diciendo es que va a crear test tanto para el Happy Path, que es cuando el héroe existe, como el Sad Path, que es para cuando el héroe pues, no existe. Y a excepción de una única cosa que no ha hecho del todo bien, que sería indicar el tipo de test que ha generado, pues está también utilizando ese comentario que indica que GitHub Copilot ha generado estos tests. Perfecto, pues ya para terminar vamos a ver las últimas configuraciones que he dejado como parte de este settings.json. Y aquí, como puedes ver, lo que estoy indicando es que quiero utilizar una nueva característica de GitHub Copilot llamada Review Selection, que básicamente lo que significa es que puedo seleccionar un código y que lo revise para que antes de hacer ese commit pues pueda ver si lo que he desarrollado junto con GitHub Copilot o no está más o menos bien, y también le puedo pues indicar diferentes instrucciones para que las tenga en cuenta cuando revise, pues en este caso, el código que seleccione. Y si ahora me voy al otro controlador que se llama Health Controller y ahora selecciono todo lo que hay dentro del mismo, utilizo Command P o Control P si estás en Windows o en Linux y ahora busco por ese GitHub Copilot Review and Comment, cuando lo lanzo, como puedes ver, gracias a esta revisión, GitHub Copilot me da diferentes comentarios relacionados con el código que tengo seleccionado y además de ello también me añade ese comentario que he puesto como parte de mis Custom Instructions. Y ya por último, aprovechando ese settings.json, otra de las cosas que he añadido es que utilizando CodeLens me recomiende generar el resto de los tests para que mi code coverage sea lo más alto posible. Aunque todo esto parezca estupendo y maravilloso, tienes que tener en cuenta algunos tips para que tus instrucciones personalizadas sean todo un éxito. Por ejemplo, que tienen que ser cortas y concisas y que no utilices referencias externas porque no van a funcionar a día de hoy al menos. Y como te decía al principio, pues es buena práctica que podamos versionar estas instrucciones porque así las podemos compartir con el resto del equipo y de esta forma pues podemos hacer que cada repositorio tenga sus propias instrucciones personalizadas. Por supuesto, si generas tus repositorios utilizando plantillas o utilizando algún IDP,
pues podrías hacer que estas Custom Instructions formen parte de la estructura base del proyecto. Por otro lado, ten en cuenta de que si haces instrucciones que sean un poquito complejas o que realmente no estén del todo bien, puedes hacer que GitHub Copilot no se comporte como esperas. Así que ten cuidado también con eso. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, ya sabes, dale al like y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte mi próximo vídeo. ¡Nos vemos!